Crecimiento inusitado de la delincuencia. Desde 1991 hasta 2004, el número de denuncias captadas por las procuradurías locales han tenido un crecimiento de 85%. La delincuencia tuvo a partir de los años 80 un crecimiento inusitado en el país. Hasta el inicio de esa década, los delincuentes representaban alrededor del 0.11% de la población. 15 años después, esta cifra se duplicó casi 0.2%. En 1991, los ministerios públicos locales recibieron un total de 809,000 denuncias por algún delito. En el 2004, esa cifra fue de 1.5 millones, es decir, un incremento de casi 85%. De acuerdo con la encuesta internacional sobre criminalidad y victimización 2004, durante el periodo que va de enero de 1999 al primer semestre de 2004, en México, más de 30 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de la delincuencia. Dicho en otros términos, en 47% de los hogares mexicanos, por lo menos un miembro fue víctima de uno o más delitos. El número de delitos con violencia está entre los 10 más altos en el mundo, tan solo 80,000 muertos con motivo de la guerra. Centra en el crimen organizado 2006-2012 y en el 2013, 1,000 muertos por cada mes que transcurre. Por cada delito denunciado existe 2 o 3 que no lo son. La impunidad es mayor al 95%. Algunos cálculos que incluyen delitos no denunciados estiman que son remitidos a un juez 2% de quienes delinquen. La delincuencia dispersa, que obtiene bajos montos, afecta a la mayoría de la población. El asalto en vía y transporte públicos, que presumiblemente son robos con bajos montos, el delito producido por el mayor número de ciudadanos, a su vez es el delito que menos se denuncia. Más del 40 al 50% de la población justifica la justicia por propia mano. Más de la mitad de la población considera que la ley se aplica en beneficio de unos cuantos para defender a la gente con poder. Esta situación, más altos niveles de impunidad, explican en gran medida que 4 de cada 10 ciudadanos justifican la justicia por propia mano. Crecimiento de los delitos contra la violencia, violencia urbana, violencia contra la mujer, violencia sexual y violencia en las redes sociales. La violencia urbana, uno de los requisitos para conocer la situación delictiva que hoy enfrenta el país es contar con estadísticas que nos informan sobre el tipo de los delitos cometidos, su magnitud y su evolución, las características de las personas que cometen estos delitos, así como de las víctimas, las eventuales diferencias por zonas, etc. Con estos datos, no solo es posible diseñar un mapa del delito actual, herramienta clave a la hora de diseñar una política de seguridad, sino también poder conocer las posibilidades de cambios en el tipo de crímenes y de sus protagonistas con respecto al pasado. Los delitos que más se cometen son contra las personas, contra la propiedad, contra la honestidad, contra la libertad, etc. Las encuestas revelan que más del 80% de la población se sienten amenazados, ya que persiguen que pueden ser víctimas de algún delito. Violencia contra la mujer. La magnitud de la violencia en contra de las mujeres se hace aún más obvia en el constante silencio que la acompaña. Los delitos sexuales están subreportados y las averiguaciones previas no están divididas en sexo o edad o el delito específico. En el caso de violencia sexual, de acuerdo con el INEGI, la cifra negra de los delitos incluye a los tipos del 94%. El subreporte sistemático de los delitos sexuales en contra de la mujer se hace aún más necesario el estudio extensivo en realidad que la acompaña. Violencia sexual. Medicina Legal, en octubre del año pasado, realizó 17,711 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales. Este año ya se han realizado 19,631, un 10 y 84% más que el año pasado. Otro hecho alarmante es que las mujeres más vulnerables son las niñas. El 86% de las valoraciones que se hacen en esa institución son menores de 0 y 17 años de edad. La violencia hacia la mujer se está mostrando en sus formas más graves y es porque las agresiones tienen mayor connotación cada vez. Violencia en las redes sociales. También crecieron los delitos cometidos por menores a través de las nuevas tecnologías, buena parte de las cuales están íntimamente ligados con el acoso escolar, ya que normalmente se realizaron en dicho contexto.
En 2015 se registraron 24 casos, la mayoría fueron por insultos a través de WhatsApp o Instagram y consistieron en la divulgación no consentida en las que aparecen fotos de una víctima desnuda. La falta de denuncia de los delitos. En el Estado de México, la falta de interés de los ciudadanos hace que no denuncien. A miedo de hacer, el motivo al cual de ellos no denuncian son las autoridades del Estado. Desafortunado para los mexicanos que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Significa que los delitos quedan en la opacidad, sin la posibilidad de que reciban un castigo y que en consecuencia se sigan cometiendo sistemáticamente por la oportunidad y beneficio que implica que los delitos se cometan sin ninguna consecuencia. De acuerdo a la información generada por la INEGI en 2011, la cifra negra fue de 91.6% de delitos que no se denunciaron, lo que equivale a más de 20 millones de delitos que quedan en impunidad, y el problema se agudiza en más de 17 estados de la República. Guerrero ocupó el primer lugar de la cifra negra, siendo el 96.2% de los delitos y no se denuncian. Lo que resulta alarmantemente porque es una de las entidades donde la violación y el crimen se han incrementado en los últimos años y ha mejorado la calidad de vida tanto de los habitantes del estado como el resto de los mexicanos que visitaban la entidad como turistas, y que los delitos que se cometen en un estado tan violento no se denuncian muchas veces por la desconfianza de la autoridad. En causas en común hemos detectado que en algunas entidades federativas existen prácticas que exhiben que el ciudadano ejerza su derecho a denunciar. Por ejemplo, en Durango solicitó que en denuncias se presenten a la agencia del Ministerio Público con identificación oficial y con todo y foto, y si no cuenta con esta deberá presentar 2 testigos ideales luego con identificación oficial que avale la entidad. Delitos de delincuencia, a veces la gente no denuncia por lo mismo de el trato que le da la autoridad a la gente cuando va a denunciar un delito. A veces los autoridades no hacen bien su trabajo en el momento de hacer de acuerdo a lo que la gente les dice. Por ejemplo, una violencia, una agresión, la gente pues no da de acuerdo información a lo que ellos deben de decir o lo que ellos deben de hacer al momento de ocurrir estos hechos. La impunidad es mayor al 95%. Algunos cálculos que incluyen los delitos no denunciados estiman que solo son remitidos a un juez por el 2% de quienes los delinquen. El caso de México, al mismo tiempo que existe un alto índice de no denuncia, los ciudadanos tienen una mala evaluación de los sistemas de seguridad. 8 de cada 10 consideran que la policía es corrupta y 1 de cada 2 cree que los jueces son poco o nada independientes a la hora de tomar sus propias decisiones. Ante la pregunta ¿quién viola más leyes?, los sectores más señalados fueron los políticos y los policías, 36 y 22% respectivamente. De acuerdo con el estudio Latinobarómetro, en el 2004 se abarcó a 18 países de México. Tiene un sector más amplio de la población, el 65%, que afirma que es posible sobornar a un policía. Este estudio también reportó que solo en 2 países más de la mitad de su población cree que es posible sobornar a México, en 58%, y Paraguay 55%. En el caso del Distrito Federal, una de las entidades con mayores niveles de delincuencia y de cifra negra, la mayor de sus habitantes es de acuerdo a que la policía trata mejor a los ricos y a los poderosos y además son cómplices de los delincuentes. Por lo que respecta a la impunidad, de acuerdo con los análisis del Instituto Ciudadano de Estados Unidos sobre la inseguridad elaborado con información de las Procuradurías de Justicia del país, en el periodo 1995 a 2001 se denunciaron alrededor de 2.2 millones, pero únicamente el 17% de los casos se libraron las consignaciones respectivas, lo que equivale a un nivel de impunidad de 85%. Este cálculo, sin embargo, parece conservador frente a otras estimaciones. Fernando Tenorio Tagle considera la mitad mundial de la impunidad está arriba del 90% y
que para el caso del Distrito Federal, considerando delitos no denunciados, esta cifra llega a 96.4%. La delincuencia dispersa. La delincuencia dispersa tiene dos tipos de delincuencia. Una de ellas es la delincuencia dispersa, compuesta por grupos de 2 o 4 personas que salen de sus guaridas para robar carteras, bolsos, relojes, etc. Operan en plena luz del día y bajo el cobijo de la noche, acotándose de los delitos de los días de la quincena, viernes por la noche, los meses de mayo cuando hay reparto de autoridades y diciembre con más regalos. También existe la delincuencia dirigida. Estas células tienen como cometer delitos mayor magnitud en el secuestro por rescate de robo, bancos o comercios, y generalmente cuentan con la información previa de sus víctimas. Las características generales delincuente ilegal varían geográficamente en el perfil de un criminal. El capital varía de uno a otros estados del país. Sin embargo, existen rasgos inconfundibles para identificarlos. Debe estar consciente del entorno. Cuando estés en la calle regularmente, estos delincuentes usan gorras para ocultar su rostro y así como un tipo de color de cabello. Debes estar consciente del entorno. Los tenis le dan agilidad para desplazarse, las manos en sus bolsillos, le permiten sacar armas con mayor rapidez. ¿Te has sucedido que después de ese incidente delictivo piensas que pudo haberse evitado? En el análisis de cómo sucedieron los hechos, hay cuantos detalles en que centramos y cometimos errores. Yo les llamo sexto sentido. En el sexto sentido de la seguridad, debemos crear en el sentido de estar ciertos que cuando alguna situación no nos gusta es mejor invadirla o evitarla, sin caer a la paranoia por supuestos y los análisis de estudios de atentados y asesinatos famosos firmados han demostrado que en la mirada de los agresores se reflejan sus gafas intencional. En la delincuencia dispersa, como lo dice el tema, varía, hay muchas diferencias de delincuencia, hay robos, asaltos, secuestros, y mucha gente no se da cuenta que podemos evitar eso. ¿En qué manera? Las redes sociales, no subir en dónde estás, no saber, que no pongas en qué lugar queda tu casa o tu calle o en qué lugar te pueden encontrar, o en esos momentos como una red social donde te pueden encontrar en cualquier momento. Y por eso a veces mucha gente termina secuestrada saliendo de un banco cuando es que voy a ir a cobrar mi quincena. Entonces son cosas y consecuencias que la gente no evita cuando lo podemos hacer, porque tenemos mucha información en la actualidad de ahora. Grupo de mayor escolaridad y económico más vulnerable. La pobreza, una baja calidad escolar, la desigualdad y la poca capacidad de decisiones y el control sobre sus propios planes de vida ponen como ejemplo a las niñas en México en mayor riesgo ante el embarazo adolescente y la maternidad temprana. Eso a su vez se asocia con menores oportunidades educativas, económicas y laborales, de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial. El fenómeno de los jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, que son los ninis, se han convertido en un tema importante en el ámbito internacional en los últimos años debido a la expectativa social de que los jóvenes asistan a la escuela o en su caso trabajen. Sin embargo, estas actividades son propuestas como resultado de obstáculos. Un ejemplo que se presenta son los problemas de oferta educativa, baja calidad de educación, falta de oportunidades laborales y de desarrollo profesional, así como por dificultades familiares que limitan su desarrollo o por decisiones tales como la unión conyugal, el matrimonio o el embarazo. La situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan se ha vuelto evidente en los últimos años debido a los riesgos que enfrenta dicha población. Este artículo contribuye a la literatura al analizar las características económicas y laborales de los ninis, explora la situación laboral de sus parejas y provee proyecciones al año 2030. Asimismo, propone una clasificación de ninis para focalizar el diseño de políticas públicas
que identifica una tendencia a la baja de estos debido a las mujeres que acceden al sistema educativo y al mercado laboral, y una mayor proporción de estas de la población estará compuesta por desempleados. Justificación de la justicia por propia mano. La mayoría de la población cree que la ley no se aplica igual en todos los casos. Más del 60% piensa que se aplica en beneficio de unos cuantos. Pocos más de la mitad considera que la ley se utiliza para defender los intereses de la gente con poder o como pretexto para cometer arbitrariedades. En tanto, solo 40% cree que se usa para buscar la justicia o defender los intereses de la sociedad. La autoridad es identificada como la principal responsable de violar la ley y percibe indefensión ante sus abusos. Una mayoría de los entrevistados, 55%, coincide en señalar que quienes violan más la ley son las autoridades. De manera más específica, 36% señaló a los políticos, 22% a los policías y 11% a los funcionarios. Más contundente resulta la percepción de que ante el abuso de autoridad, 80% cree que la gente está insuficientemente protegida. Este contexto explica en gran medida que existía entre un 40 y 46% de la población, dependiendo del escenario planteado, que considera justificado que la población se haga justicia por su propia mano. Por último, habría que mencionar al 72% que considera que las personas que aplican justicia por mano propia lo hacen porque saben que la autoridad no hará valer la justicia. Desde diversas ópticas se ha señalado que no existe una cultura de legalidad, que el mexicano no respeta la ley. Sin embargo, esa irreverencia proviene de un profundo agravio. El ciudadano percibe que la aplicación de la ley beneficia a la gente con mayores recursos, mientras que al mismo tiempo los cuerpos de seguridad no cumplen con su función. Estos dos rubros, sin duda, dos asignaturas pendientes y de alta prioridad para la agenda ciudadana. Gráfica 5. De las siguientes situaciones, dígame por favor cuál se justifica y cuál es no hacer justicia por propia mano. Cuando las autoridades no aplican la justicia por igual a todos, no se justifica 45%, sí se justifica 46%. Cuando las autoridades no actúan ante delitos que se denuncian, no se justifica 48%, sí se justifica 45%. Cuando las autoridades tardan en aplicar la ley, no se justifica 51%, sí se justifica 41%. Cuando hay mucha inseguridad, no se justifica 52%, sí se justifica 40%. El incremento de la delincuencia en algunas entidades. El Distrito Federal y Baja California se ha caracterizado por ser las entidades con los mayores índices de delincuencia. En los 2 últimos años se observaron incrementos significativos en Yucatán, Quintana Roo, Morelos y Tabasco. El crecimiento de la delincuencia en algunas entidades. La delincuencia y la percepción de inseguridad, tal como se detalló líneas arriba, tienen una mayor incidencia en las ciudades. No obstante, este primer elemento, la delincuencia, ha impactado de forma diferenciada a los estados, para contar como indicadores estadísticos que permitan tener un mejor acercamiento. Se elaboró el índice de incidencia delictiva y percepción de inseguridad, el cual permite comparar las estadísticas de delincuencia y la percepción que sobre este problema tienen los ciudadanos en los diferentes estados y en el DF. Este índice, elaborado y enriquecido a partir de la propuesta metodológica del Dr. Guillermo Cepeda, incluye la medición de 4 factores: delitos con violencia, expresa el número de delitos por lesiones dolosas, homicidios dolosos y violaciones por cada 100.000 habitantes denunciados ante la Procuraduría locales de los estados. Incidencia delictiva reportada, expresa el resto de los delitos agrupados en los rubros robo y otros delitos, también por cada 100.000 habitantes reportados ante la autoridad local. Delitos no reportados. Se trata de una estimación realizada a partir de los datos de la primera encuesta nacional sobre inseguridad pública en las entidades federativas de Idaho y calculó el porcentaje de delitos no denunciados por cada entidad. Percepción de inseguridad. También tiene como fuente la encuesta en las entidades federativas a partir del porcentaje de quienes dijeron sentirse inseguros en el lugar en el que viven.